Bien, vamos a aprovechar los minutos que quedan y vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 4, perdón. Evangelio de Juan, capítulo 4. Y esta es la historia de la mujer samaritana y de los samaritanos que creyeron. Yo me he identificado siempre con esta porción. Me he identificado también con esta mujer. Y ella nos representa a todos nosotros, lo que somos, lo que hemos hecho, pero lo que debemos hacer para encontrar la plena satisfacción. Juan, capítulo 4. Vamos a leer varios versículos. Dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pero los discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí a beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes cómo sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, de los cuales bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: dame de esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve y llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La mujer le dice: me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron este monte, vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también al Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Versículo 28. Entonces la mujer, dejando su cántaro, se fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid y ved, un hombre me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio: me ha dicho todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros hemos oído y sabemos que verdaderamente él es. Este es el Salvador del mundo, el Cristo. Bien, les decía que me identificaba con esta mujer. Esta mujer era samaritana. Los samaritanos tenían varios problemas, que son los mismos problemas que nosotros tenemos. Esta mujer tenía un problema sociocultural, religioso. Esta mujer tenía un problema
emocional o sentimental, pero esta mujer tenía un problema espiritual. Y yo quiero que usted piense en estas necesidades. Tal vez socioculturalmente, como esta mujer, no tengamos nuestro lugar en la sociedad, o tal vez podamos ser rechazados o hay alguna diferencia. Esta mujer era samaritana. Los samaritanos eran unas personas que habían sido introducidas en el pueblo de Israel, habían sido traídas para poblar la tierra, eran extranjeros a quienes se les inculcó la cultura judía y luego las prácticas judías, pero no eran judíos. Aunque ellos se jactaban de que por estar ahí, por lo que hacían, ellos eran, en cierto sentido, del pueblo de Dios. Y esto hacía que tuvieran varios problemas. Número uno, ellos eran rechazados por los judíos. Y hay algo interesante que yo quiero que piense. Cuando el Señor se detiene ahí, ella le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí a beber, que soy mujer samaritana? Había un rechazo, había una discordia entre ellos, había una separación. Ahora bien, ese problema que ella tenía me hace pensar en el problema principal que el hombre tiene con Dios, y el hermano lo leía. Como no hay ni aún uno, no hay quien busque a Dios, dice, todos están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, pero quiero volver a la primera parte. El Señor estaba en Judea y Él dice que iba a dejar Judea, iba a volver a Galilea, tenía que cruzar al otro lado, pero en el medio de los dos estaba Samaria. Y había algo interesante: cuando un judío iba a pasar de Judea a Galilea, el camino más corto era por Samaria. Pero para evitar a los samaritanos, para no tener que tratar con ellos y para no entrar en confrontación con ellos, ellos daban una vuelta para poder llegar al otro lugar. Quiero que piensen esto. Dice aquí el versículo: le era necesario pasar por Samaria. ¿Y qué me hace pensar en esto? El amor y la misericordia del Señor. Mire, no era casualidad que esta mujer saliera al pozo y el Señor estuviera allí sentado. Él, siendo hombre, siendo humano, tenía sus necesidades también. Y él tenía sed. Y él le dice a esta mujer: dame de beber. Ahora, me llama la atención porque el Señor no fue a la ciudad, Él se queda ahí. Él tenía una meta específica. ¿Cuál era? El encuentro personal con esta mujer. Y es lo que yo quiero decirle en esta noche. Lo que el Señor anhela, desea y es necesario que ocurra es que usted tenga un encuentro personal con el Señor. Esta mujer necesitada, rechazada, había sido puesta de lado por la sociedad, no solamente por ser samaritana, no solamente por el pleito con los judíos. Ella también, más adelante vamos a entender, seguramente la vida de ella era de dudosa reputación. Era una mujer insatisfecha. En uno de los puntos, el Señor le dice: llama a tu marido. ¿Qué dice ella? No tengo marido. Y el Señor revela algo que solamente ella sabía y los de Samaria. Para ella fue sorprendente porque el Señor no la conocía, lo que ella creía. Para ella, al comienzo, era un hombre normal. Luego le dice: me parece que eres profeta. Y luego ella entiende que él era el Mesías. Ahora bien, y esto nos hace ver una cosa importante. Ella es confrontada con otra necesidad. ¿Cuál es la necesidad? Una insatisfacción moral. Pero hay otra necesidad que esta mujer tenía. Y yo estoy colocando en prioridad las necesidades más importantes. Había una separación del pueblo de Dios. Ella creía que era del pueblo de Dios, como muchos de nosotros creímos que éramos de Dios, que éramos hijos de Dios. Nos dijeron: usted es hijo de Dios, pero no habíamos creído. A muchos nos bautizaron de niños y no habían creído, y nos dijeron: usted es hijo de Dios. Pero qué triste, porque la Escritura dice: a los que creen en su nombre
les da el derecho de ser hijos de Dios a los que le reciben y a los que creen en su nombre. Ahora, la segunda necesidad, que era algo de insatisfacción, revela el estado moral de esta mujer. Estaba vacía. Y eso nos hace pensar en cada uno de nosotros. Estamos vacíos. Y por eso queremos llenarnos, satisfacernos de lo que el mundo ofrece. No hay nada que nos pueda llenar. Buscamos llenarnos aquí, buscamos llenarnos allá, hacemos algo aquí, nos ofrecen algo nuevo. Nuestra alma está ansiosa, deseosa de ser satisfecha, pero nada lo puede llenar. ¿Cuántos errores hemos cometido? ¿Cuántas frustraciones, fracasos, desilusiones por querer buscar lo que creemos que nos conviene? Y esta mujer, 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Pero había una necesidad física. Esta mujer carecía de agua potable. Y en medio de esa sequía, Jacob había dejado un pozo para él, inicialmente, para sus hijos, su familia, su ganado. Pero ahí están ellos. Había un lugar donde ella podía acudir y tomar de esa agua para saciar una necesidad física. Ahora bien, ella viene buscando saciar esa necesidad física al lugar del pozo. Y eso me hace pensar en muchas necesidades físicas que tenemos. Y estamos todos los días en la búsqueda de satisfacerlas. ¿Cuáles son? No sé, mantenerme bien físicamente, comer, tener lo necesario para vestir, trabajar y tantas cosas materiales, físicas, terrenales que necesitamos. Ella necesitaba el agua. Y ella fue a buscarlo. Pero estando allí, ella tiene un encuentro personal con el Señor. Yo quiero que usted piense en esto. Frente al encuentro personal con el Señor le revela a ella una necesidad mayor. No era una necesidad sentimental, emocional, ni física. Él le revela a esta mujer que la necesidad que tenía era una necesidad espiritual. ¿Cuál cree usted que es su necesidad? ¿Se ha puesto a pensar? Entonces algunos dicen, no, si yo me ganara tanto, si yo tuviera tanto, si me casara, si tuviera hijos, ya tuve los hijos, no sé, ahora si tuviera los nietos, si consiguiera la casa. Y cada vez estamos en la búsqueda de algo. Y sabe, seguimos siendo insatisfechos. Nada nos puede satisfacer. El Señor le dice, dame de beber. Y comienza a tratar con ella. Quiero que entienda que el Señor se acerca y quiere tener una comunión con usted. Él le toca el tema del agua porque era lo que ella creía que necesitaba. Y le dice, dame de beber. Ella le dice, ¿cómo tú me pides a mí a beber? Jesús le dijo, versículo 10, si supieras quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Ella fue a buscar agua del pozo, pero se encontró con uno que ella no sabía quién era, pero que le dice, si tú le pidieres, él te va a dar no solamente agua física, sino agua viva, un agua para tu vida espiritual. Le demostró a ella que la necesidad que tenía era una necesidad espiritual, pero ella no lo entendió. Señor, ¿no tienes cómo sacarla del pozo es hondo? ¿Acaso eres tú mayor que nuestros padres? Respondiendo Jesús le dijo, el que bebiere de esta agua, el que quiere saciar esta necesidad, la volverá a tener. Si usted toma de esa agua, volverá a tener sed. Pero el agua que yo le estoy hablando es un agua que va a saciar su vida, su alma, va a llenarle plenamente de una manera espiritual. Yo quiero que piensen esta noche. Usted ha buscado a Dios ¿por cuál necesidad? ¿Qué necesidad tiene usted de Dios? Que me ayude, que me guarde, que proteja a mis hijos, que guarde mi familia, que me dé lo que necesito. Pero Dios le está buscando a usted para que entienda, como esta mujer, que la sed que usted tiene es una sed espiritual. Y es un vacío que solamente Él lo puede llenar. Nada va a llenar el vacío espiritual, sino solamente ¿quién? Dios.
Él, cuando creó a Adán y a Eva, sopló vida, aliento de vida en ellos. ¿Qué pasó cuando pecaron? La vida se fue, quedaron separados. Tenemos vida física, pero no vida espiritual. Desde entonces, ¿qué ocurre? El hombre ha querido llenar el vacío espiritual y se ha equivocado. Cada cual se apartó por su camino, cada cual ha buscado llenar su vida con lo que el mundo ofrece. Pero Dios, viendo semejante desgracia, que no había ni a uno que buscara a Dios, ni que le entendiera, ni que le temiera, ¿qué hizo Dios? Se manifestó en carne. Él vino para buscar y para salvar lo que se había perdido. Así como esa mujer, el Señor vino a ella y ella pudo entender que tenía una necesidad espiritual, un agua que le iba a llenar para siempre, y ella seguía sin entenderlo. Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Mire, esperamos que usted pueda entender en esta noche que el vacío que tiene es un vacío espiritual. La paga del pecado es la muerte. Eso nos separaba de Dios, pero Dios vino para mostrarnos nuestro vacío, nuestra necesidad, y no solamente eso, sino que hizo algo. Para que nosotros tuviéramos vida, Él tenía que morir. Él tuvo que poner su vida. ¿Por qué? Alguien tenía que pagar. Usted y yo no podíamos pagarle a Dios. No hay nada que podemos hacer para pagarle a Dios. Pero Él pagó. Puso su vida y fue levantado en una cruz. Puso su cuerpo y en su cuerpo Dios condenó nuestro pecado. Derramó su sangre preciosa y Dios aceptó la sangre de Cristo como una ofrenda perfecta. ¿Para qué? Para que ahora usted se pueda presentar en el sacrificio de Cristo y Dios le pueda perdonar. Dios le quiere perdonar. Dios le quiere salvar. Dios le quiere saciar. Esa necesidad que teníamos, insatisfacción total, el mundo nos tenía absorbidos, encadenados. Cristo sació nuestra alma. Y aquella mujer pudo entender que Él era el Salvador. Ella se preocupó entonces por la adoración. Entonces, ¿en dónde debemos adorar? Ustedes dicen que en Jerusalén, nosotros tenemos nuestro propio monte, pero Jesús le dice una gran verdad. Ni aquí ni allá. La hora viene cuando Dios va a recibir la adoración ¿de quién? De verdaderos adoradores que Él está buscando para que le adoren ¿de qué manera? En espíritu y en verdad. ¿Por qué en espíritu y en verdad? Porque la necesidad es espiritual. ¿Quiere usted tener una relación con Dios? ¿Quiere usted gozar de una íntima comunión con Él? ¿Quiere usted vivir una vida que le adore, que le agrade a Dios? Que no viva en temor, en zozobra y queriendo buscarle para que le cuide, para que le llenen sus necesidades. ¿Quiere usted ser un verdadero adorador? Esta mujer le dice: Señor, sabemos que ha de venir el Cristo, el Mesías, el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. No busque en otro lado, Él es. Y esa mujer va y le dice a ellos: me parece que un hombre que me reveló todas estas cosas mías, que nadie sabía, es el Cristo. Él es el Mesías. Y ellos salieron a ver. Y cuando ella les contaba, ellos creyeron. Pero cuando ellos vieron a Cristo, ellos le dicen a la mujer: ya no creemos solamente por lo que tú nos dices, sino que nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador, el Cristo. Queremos decirle una cosa. Nosotros, igual que la mujer samaritana, le queremos decir: Él nos ha revelado lo que somos. Él me ha salvado. Y quiero decirle: no me crea a mí, créale a Él. Conózcale a Él. Y estos dijeron: nosotros sabemos verdaderamente que este es el Salvador del mundo. No hay otro Salvador, no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, sino solamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Esperamos que usted hoy pueda entender que para poderse salvar, para poder estar satisfecho, para poder servir a Dios, usted tiene que conocer a Cristo como Salvador. Cristo, cuando murió en la cruz, no murió por los pecados de Él,
murió por sus pecados. Y no solamente eso, Cristo resucitó. ¿Para qué? Para que usted entienda que la salvación es completa. Si Cristo no hubiera resucitado, no estaríamos aquí parados. Pero estamos aquí parados. ¿Por qué? Porque Cristo murió y resucitó para salvarle eternamente. Vamos a orar.